Estamos de regreso. En el día de hoy, como expresamos en el introito del programa, tenemos una de las figuras políticas más importantes de la República Dominicana, además de un gran ser humano. Es director del SNS, pero además de eso, un tuitero muy activo. Con nosotros está Chanel Rosa. Saludos, ¿qué tal? Un placer, la verdad que sí. El placer es mío. Yo siempre veo a Chanel en Twitter y en algunos medios digitales y medios de comunicación masiva y ahora que lo tengo de frente, sí, para mí es más que un placer tenerlo, sí, igual, tenerlo por aquí. Muchas gracias. Chanel, sí. Usted fue quien dirigió el SNS hasta el año 2020. Senasa y SNS. Perdón. SNS hasta el 2020. Exacto. Sí, yo de Senasa hasta el 2018. Exactamente. Enero de 2018. Y que fue un momento clave para la salud en la República Dominicana. Quiero saber cómo usted evalúa el actual sistema de salud pública en nuestro país. Sí, bueno, ya formalmente buenas tardes, Randy, a los amigos que nos siguen. Mira, el sistema de salud, los sistemas de salud en sentido general son complejos. Yo creo que hay una definición, si hay un concepto que define los sistemas de salud, es la complejidad. Nuestro país tiene, además de esa complejidad natural que tiene un sistema de salud, tiene un inconveniente. Nosotros tenemos una baja inversión histórica, estructural en salud. Nosotros somos uno de los 3 países que menos invierten en salud en América Latina desde hace más de 20 años. Eso lógicamente dificulta más. Nosotros tenemos un sistema de salud que está integrado, tiene alrededor de 12, 13 gremios de salud, del colegio médico, gremio de enfermería, etcétera, que también son elementos que tienen que ver con la conflictualidad del tema. Sin embargo, nosotros yo creo que hemos avanzado en los últimos años, en ese mismo periodo, con esa poca inversión que tenemos. Nos queda mejorar mucho. Nosotros tenemos todavía indicadores altos en mortalidad materna, mortalidad infantil neonatal. Tenemos también relativa baja tasa de vacunación. En sentido general, yo creo que son grandes retos. Nosotros hemos tenido la dificultad, Randy, que nuestra política sanitaria históricamente han priorizado la construcción y equipamiento de hospitales. Sin embargo, en salud, lo que más impacta son los programas colectivos de salud pública, la prevención, la promoción de la salud. Eso es importante. Y yo creo que eso ha sido también un problema que nosotros hemos tenido, que la poca inversión que hemos tenido en salud la hemos dedicado a hospitales, a la construcción de hospitales. Y dicen los teóricos de la economía de la salud que los hospitales son en la cadena de los sistemas sanitarios es lo que menos valor agrega. Está la condición de salud de las personas, está la genética, está el tema medioambiental y luego están las prestaciones de servicios de salud. ¿Cuáles son esos 2 grandes retos que tiene el sistema de salud pública hoy? Esos 2 principales retos. Para mí el tema de financiamiento, la cantidad de financiamiento y cómo se asignan los recursos y la mejoría de indicadores de materno-infantil. O sea, mortalidad materna y mortalidad infantil siguen siendo retos importantes todavía. Usted tocó un tema hace 2 semanas y ha sido tendencia en todas partes. El tema del SENASA. Sí. Y hablaba del déficit, sí, que se produjo en el año 2024 y que existe la perspectiva, que tiene la perspectiva de que se produzca un déficit también en el año 2025. El presidente respondió y hablaba de los 2 millones más de afiliados que tenemos en el SENASA contributivo, y usted le rebatía expresando que no tiene que ver con los 2 millones más de afiliados. Pero yo quiero saber, y el público quiere saber. Mira, sí, Randy, yo creo que ojalá no... Este debate que ha habido en torno a SENASA, que yo creo que ojalá que finalmente sirva para fortalecer la institución. Yo creo que como hablamos tanto, que como que no nos escuchamos. Mira, efectivamente el gobierno hizo una afiliación masiva cuando llegó en 2020. Yo he dicho siempre que yo lo hubiese hecho igual también, la afiliación, porque tú estabas en una pandemia, tú necesitabas dar un golpe de efecto llegando al poder, y yo creo que efectivamente fue algo entendible. ¿Por qué eso no está vinculado a la situación financiera de SENASA? Porque esos 2 millones y tantos de afiliados que se
se adhirieron a la institución, en sentido general, SENASA recibe ingresos por esos afiliados. Sin embargo, la demanda del gasto no es tan alta como los ingresos que recibe. Por una razón muy sencilla. Muchas de esas personas que están ahí originalmente no calificaban para régimen asociado, porque son personas que no tenían seguro de salud, pero sin embargo tenían un seguro privado. Porque fíjate, ahí por ejemplo estaban casi todos los ministros del gobierno de Danilo Medina que acaba de terminar, el director general, gente, o sea, en ese sentido yo no vinculo la situación de SENASA de financiera con la inclusión, que sí lo han hecho mucha gente, incluso de la oposición, al contrario, yo creo que eso sirvió para mejorar las finanzas de la institución, porque tú estás recibiendo unos ingresos de personas que en su mayoría no están demandando servicios de salud, por muchísimas razones. Pero se agregaron muchas personas que estaban dentro del 57% de informales, que no son pobres, pero que tampoco son... claro, pero tampoco son ricos o no tenían seguro de riesgo de salud o tenían uno privado que no era tan bueno como nosotros. Sí, la gente, déjame decirte, que es una tendencia preocupante. Desde hace algunos años se está dando una doble afiliación, una parte de la población que además del seguro familiar de salud tiene no importa la ARS que está adscrita, tiene también un seguro privado, como un complemento a las prestaciones. Pero igual, o sea, mira, en primer lugar, la mayoría de esas personas no tenían ni siquiera el conocimiento que estaban afiliados a SENASA. En segundo lugar, una parte importante no demandaba, te reitero, no iba a hospitales públicos. Pero eso no es el tema, o sea, yo creo, y además yo creo que nadie está en desacuerdo que aquí se afilie población pobre o población que se necesite a ninguno de los regímenes. Yo creo pero yo le he escuchado mucho decir a usted, ese no es el tema. Sí, claro. Pero ¿cuál es el tema, Chanel? Porque si tú vas a los estados financieros, y ahí voy, el régimen subsidiario y contributivo cerró el año pasado con 1.600 millones de pesos en déficit, el contributivo de SENASA, no el subsidiado. El contributivo. Entonces, llama la atención, Randy, que la CISARRIL no ha validado los informes financieros de SENASA, que es las ARS pueden publicar en su portal y hacerlo hecho SENASA, los estados financieros, pero no lo pueden hacer en un medio de circulación nacional, como dicen las normativas de la CISARRIL, hasta que CISARRIL no le apruebe esos estados financieros. Y hasta ahora eso no ha ocurrido. Ojalá que la CISARRIL se pronuncie pronto sobre ese tema, porque eso quizá traería luz sobre qué es lo que ha pasado a lo interno de la institución. A propósito de CISARRIL, la CISARRIL ha hecho una propuesta de capital diferenciada. Sí, lo que denominan la capital diferenciada. Yo quiero, Chanel, que usted nos explique qué son las cápitas diferenciadas. Sí, mira, ahora mismo, mira cómo funciona el sistema. La gente cotiza, nosotros cotizamos a la Seguridad Social, esa cotización va a la tesorería. La tesorería le paga a todas las ARS lo que se llama una cápita, o sea, un monto mensual por afiliado. Yo tengo 10 afiliados y la cápita es 1.000 pesos, yo recibo 10.000 pesos como ARS. Eso va a un fondo de la ARS para cubrir los servicios de salud. ¿Qué es lo que ha pasado en el sistema nuestro? Que a esas ARS se le pagan lo mismo que si fuera una persona mayor de edad o una persona enferma, una persona... no importa el sexo se le paga menor, se le paga una cantidad igual. Eso ha provocado que algunas ARS tengan la tendencia de lo que técnicamente se llama hacer selección de riesgo. Yo evito afiliar personas mayores porque me van a consumir más y evito afiliar mujeres porque mujeres de cierta edad porque las mujeres demandan más servicios de salud que los hombres. La propuesta de CISARRIL es la siguiente. Yo primero la apoyo, esa propuesta de CISARRIL. En segundo lugar, no va a implicar ningún tipo de negación de servicio para los afiliados, ni tampoco ningún costo adicional. La CISARRIL dice, esa misma cápita que hay ahora mismo, la tesorería le transfiere a las ARS, en vez de hacer una transferencia lineal por afiliado, ellos han establecido 2 criterios. Vamos a pagarle más a las ARS que tengan personas de una edad determinada, 65 años me parece que es, y vamos a pagarle más por mujeres, porque las mujeres demandan más servicios de salud que los hombres. Eso hace que las ARS, por ejemplo el caso de SENASA, que tiene más personas adultas, contrario a otras ARS que tienen personas, porque SENASA no discrimina por su naturaleza pública. Eso hace que primero, y ahí es un beneficio para los afiliados, que algunas ARS no se vean tentadas a discriminar, a seleccionar a los afiliados
porque como yo recibí más ya por personas mayores, ya yo no tengo el incentivo para discriminarlo. A raíz de esto que usted nos dice, don Chanel, dos preguntas le tengo. Una, ¿cuáles son? Usted dice que ellos utilizan mecanismos de discriminación para incentivar a que los más jóvenes, o sea, los que tienen menos riesgos de salud, se afilien, y los que tienen mayores riesgos pues no lo hagan. ¿Cómo logran? ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para lograr eso? Y dos, si esta práctica es uno de los elementos que más ha incidido en que el SENASA contributivo entrara en déficit. Sí, mira, dos cosas. Lo primero, que yo creo que hay diferentes mecanismos. Por ejemplo, tú le dices a tus promotores, mire, cuando tú vayas a una empresa, traten de captarme a la gente joven. No es que tú vas a rechazarla, pero tú le pones una dificultad. Yo te voy a decir algo. Esto que voy a decir ahora no era una tendencia mayoritaria. Yo recuerdo que en SENASA había gente que decía que algunas ARS le pagaban un incentivo para que se fueran a SENASA, porque el incentivo era menor que las pérdidas que le iban a dar a esa ARS. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que sí, que esa es una de las cosas que yo creo que perjudican a SENASA. El hecho de que tú tengas personas que demanden más servicios de salud, tú tienes que, eso lógicamente te perjudica en los estados financieros, en los resultados financieros de la institución. SENASA tiene por vocación, yo me recuerdo, Randy, que a veces una persona me llamaba a mí, mira, te estoy llamando y quiero afiliar a mi chofer. Y yo le decía, ¿por qué usted no viene también junto con su chofer? O sea, porque en principio hubo como esa discriminación de que, bueno, como es público, yo me quedo en una privada, pero mi chofer se vaya siendo contributivo, no estamos hablando de subsidiado. Esos sesgos. Esos sesgos, exactamente. Mejor de ahí no se puede decir. Y eso ha pasado. Eso ha hecho que SENASA tenga una cartera de afiliados en el contributivo también. Por eso yo te digo a ti, mira, cuando se habla de que las ARS privadas están interesadas, las ARS privadas no están interesadas en que SENASA desaparezca, porque SENASA sirve como eso, como un amortiguador del sistema. Las ARS privadas lo que buscan es cualificar su cartera. Ya no apuestan tanto a cantidad de afiliados, sino a una cantidad de afiliados importante, pero que sea persona de clase media, media alta, que se enferme poco, etcétera. O sea, que no demande mucho servicio de salud. Y, por supuesto, SENASA en esa situación tiene la de perder. Pero y yo creo, Randy, que a SENASA le ha hecho falta explicar eso a la población. Yo creo que... Pero con esta propuesta que está haciendo la CISARRIL, ¿se verían afectadas las ARS privadas? No, algunas sí, otras no. ¿Cuáles sí, cuáles no? La más pequeña es la que yo creo que se vería más afectada, la más grande no. SENASA va a ser el primer los cálculos que hay dicen que SENASA va a tener alrededor de 1.300, 1.250 millones adicionales al año con esta propuesta. Hay otras áreas más pequeñas que tienen una siniestralidad muy baja por lo que te decía anteriormente, por la calidad de los afiliados que tienen, y serían los más perjudicados. Por eso la CISARRIL ha planteado hacer esto gradual, o sea, un desmonte gradual que ellos estiman en 18 meses. Algunas personas estiman 24 meses, porque tú tampoco puedes de un mes para otro a una empresa que ha tenido durante años esa cartera de servicios, tú no se la puedes montar automáticamente. En ese sentido, yo creo que la propuesta de CISARRIL ha sido bastante interesante e inteligente. No, y que el objetivo de la CISARRIL no es precisamente que desaparezca, desaparecer las ARS privadas. En absoluto, sino pero claro. Que el sistema sea más equitativo eficiente, eficiente, y que la ARS pública al final no termine cargando también. Pero además, Brando, mira, hay un tema que nosotros deberíamos... Yo he pensado en estos días que el país debería sentarse alrededor de este tema, a ver qué cosas nosotros podríamos mejorar que no requieran una modificación legal. Y yo creo que al sistema de salud, en el Seguro Familiar de Salud, hay que inyectarle más recursos. Mira, si yo por algo apoyaba una reforma fiscal, lo hacía porque yo sé que esa reforma fiscal iba a beneficiar al sector salud. O sea, yo siempre estuve de acuerdo con una reforma fiscal que incluso que especializara fondos para el sector salud, porque el sector salud con 2.3%, cuando el OPS recomienda un 5% del PIB, tú no puedes hacerla más eficiente. Eso es así. Es así. Vamos a ir a una pausa comercial. En breve continuamos.
Estamos de regreso. Chanel, aquí nosotros hemos tenido un problema histórico y es que a una gente le da una gripe y va donde un especialista. Así es. ¿Cuál es la carga? O sea, ¿cómo impacta esto financieramente el sistema de salud pública de la República Dominicana y a qué debemos apostar? Mira, Randy, qué interesante esa pregunta. Nosotros no tenemos un sistema de atención primaria. Yo digo que yo sepa, este es el único sistema de seguridad social que no tiene un sistema de atención primaria. Eso ha sido así porque tú sabes que hay fuerzas que se han opuesto a la implementación de la atención primaria. Yo recuerdo, y cuando comenzó el régimen contributivo, aquí se satanizó la atención primaria. Y eso ha perseguido, la clínica privada, el colegio médico, abiertamente se han opuesto a una atención primaria. Y eso provoca, una de las cosas que provoca, es lo que tú acabas de decir. Yo tengo un dolor de cabeza, que puede ser, qué sé yo, hasta un problema visual. Yo voy de un neurólogo. Eso implica que la ARS mía tenga que pagar un recurso y yo tengo que pagar también un copago altísimo. Cuando probablemente ese problema se hubiese resuelto con un médico familiar o un médico general, una atención primaria. Se hace una evaluación, te dice, mira, vamos a ver que sí, pues vámonos por aquí. Y no que tú tengas que ir a un médico súper especializado para atender de una cuestión que se pueda atender a un nivel. Y yo creo que esos son de los temas que yo te decía anteriormente que nosotros tenemos que ir viendo ya como país, el tema de atención primaria, cómo nosotros podemos construir un sistema que no se base solamente en la atención en hospitales, porque igual, o sea, también te congestiona el hospital, porque ¿cuánta gente no va a un hospital que en un primer nivel se puede resolver? Mira, tú vas al Robert G. Cabral, y la mayoría de las personas que están en Robert G. Cabral, los niños que llevan sus niños ahí, tú puedes resolver los problemas en una clínica de un centro de primer nivel de atención, un hospital de segundo nivel de atención. Sin embargo, te congestionan los centros de salud. Eso yo creo que dentro del sistema de salud es uno de los principales retos. Construir y diseñar un sistema de atención primaria. Nosotros permanentemente escuchamos que Cuba tiene un buen sistema de salud pública. Sin embargo, cuando nosotros comparamos los hospitales nuestros con los de Cuba, cuando comparamos los equipos médicos que tenemos con los de Cuba, pues nosotros estamos muy por encima. Incluso algunos concluyen, estamos mejor. Pero bueno, los resultados al final dicen, los indicadores dicen otra cosa. Cuando nosotros hablamos de salud preventiva, ¿a qué nos estamos refiriendo y en qué etapa estamos nosotros en la República Dominicana? Sí, nosotros somos, por lo que te decía anteriormente, somos uno de los países que menos dedica a atención primaria. Nosotros tenemos una inversión muy baja en atención primaria. Atención primaria es lo que tú debes trabajar en el barrio, en las industrias. Lo que tú debes trabajar es una estrategia que tú debes trabajar en la comunidad. Es hábito saludable, tiene que ver con hábitos saludables, porque es ahí que yo te pongo el tema, por ejemplo, siempre pongo el tema con los accidentes de tránsito. A mí una vez me dijo una persona de un país centroamericano, creo que en Costa Rica, en un país centroamericano, había una carretera y había muchos accidentes. Y decidieron construir un hospital, pero la gente seguía teniendo accidentes. A ese hospital lo ampliaron. Y bueno, y lo ampliaron por tercera vez. Hasta que alguien dijo, señores, el tema no es el hospital. El tema es que la carretera tiene problemas, vamos a intervenir en la carretera y al poco tiempo buscar el hospital. Eso puede aplicar para muchísimas cosas. Nosotros tenemos ya una población con más de 35, alrededor del 5% que es hipertensa, 13% que es diabéticas, que no son indicadores propios de nosotros, sino de la modernidad, vamos a decir. Porque hay mucha vida sedentaria, hay un sinnúmero de cosas. Yo creo, y eso es lo que nosotros como sistema de salud tenemos que trabajar. Que la gente sepa que tiene que hacerse chequeo cada cierto tiempo, porque estamos teniendo mucho cáncer. Mira, yo tuve el otro día una conversación con el director del programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud, porque él me decía, con justa razón, nosotros, por más recursos tú lo inyectas, la demanda es demasiado alta, porque nos llega mucha gente con cáncer, mucha gente con enfermedades, pero además, otro tema es que muchas veces te indican, hay médicos que te indican, que comienzan por arriba y te indican lo último que se debería indicar, te indican como una primera aproximación porque es más fácil. Yo siento que cada vez más la medicina va dejando la práctica clínica, la clínica va dependiendo mucho de los equipos, de la intervención de tecnología. Eso encarece los servicios de salud
y yo creo que es fundamental. Aquí hay cosas, Randy, que tenemos que abordarlas ya. Mira, esa es una. El otro tema es los medicamentos genéricos. Tú sabes que nosotros, el sistema de salud nuestro, se marca mucho en medicamentos de marca, en marcas. Cuando tú probablemente tengas medicamentos genéricos que puedan hacen la misma función, porque genérico con calidad. Y si tú quieres, por ejemplo, compara los precios de Promese con los precios, por ejemplo, que se venden en cualquier farmacia. O sea, por ahí tú te puedes guiar. O sea, hay líneas de medicamentos que no son de marca, que son genéricos, que también eso, porque esos 12,000 pesos que ahora mismo tiene el sistema de salud en medicamentos, si tú lo invirtieras en medicamentos genéricos, eso casi hasta se duplicaría, ¿tú entiendes? Y eso hace que el gasto de bolsillo baje, que eso es importante, porque, señores, aquí el gasto de bolsillo, el gasto que gasta el ciudadano de su bolsillo, a la redundancia, es alrededor del 65% del gasto total en salud de los bolsillos de la gente. Chanel, programa de alto costo. Hemos escuchado muchísimas críticas los últimos meses. Sin embargo, entrevistaba a Adolfo Pérez hace unos días y me decía la inversión, la inversión tanto en el Promese como en el programa de alto costo se ha duplicado. Así es. Como tal, así se evidencia. Sin embargo, vemos que a veces se produce mira, hay dos cosas. Se produce un tapón y vienen las críticas y dicen mala administración, ineficiencia, pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Yo estuve conversando con el director, como te decía, del programa de alto costo, y él fue muy, muy honesto, y él me decía, mira, Chanel, a pesar de toda la inversión que hemos hecho, nosotros cubrimos el 60% de la demanda. Hay un 40% que no se cubre porque es prácticamente no hay presupuesto, por más que tú le inyectes, porque también hay una tendencia aquí de que muchas veces, y lo que voy a decir muy fuerte, muchas veces médicos te indican a ti medicamentos de alto costo para casos que ya no tienen solución. O sea, porque vamos a ser claros, o sea, una persona que tiene un cáncer de páncreas, por ejemplo, con 3 metástasis, él mismo me decía, hay personas que han solicitado que el médico indica medicamentos de alto costo y se mueren al otro día, antes de comprar medicamentos. O sea, porque ese es un tema. El otro tema es que eso también hay que solucionar por el tema de la seguridad social. Pues yo te digo que es importante ver cómo la seguridad social puede captar más recursos, ya sea modificando la ley, que es un tema muy espinoso, pero que tiene que buscar más recursos, porque también la seguridad social esos gastos tienen que ser compartidos, los gastos de atención de alto costo. No solamente que el Estado a través de ese programa lo pueda, porque fíjate que ese programa compra medicamentos de alto costo y cubre medicamentos que no cubre la seguridad social, o personas que ya se le han vencido los 2 millones de pesos que tienen en medicamentos y acuden al programa de alto costo. Yo estuve escuchando unos expertos también que han estado tratando el tema de los medicamentos y ellos mencionaban un problema, yo quiero que usted nos explique, y es que a veces los médicos ponen un medicamento por 1 año y medio, pero al año y medio no hacen el cambio, cuando ya es momento de hacer el cambio. Y eso al final el Estado termina cargando por 1 año y medio más, o 2 años, o 3 años, cuando el medicamento debió haberse cambiado. Y eso podría reducir. Claro, así mismo eso pasa, ocurre con cierta frecuencia. Yo creo que son un conjunto de cosas, Randy, que nosotros, reitero, que debíamos como sociedad pensarlo, hacer un alto en esta vorágine que a veces tenemos en los debates y ver cosas porque que a mediano, a corto y mediano plazo se podían, y incluso a largo plazo se puedan implementar, porque yo te voy a decir algo, nosotros tenemos una dificultad en el sistema de seguridad social, que como tenemos una población informal tan alta, la población formal es pequeña, relativamente, la cotización es un 10%, y va a llegar un momento que eso no, y ya está ya un momento que eso no va a alcanzar para subvencionar la seguridad social, porque la gente, cada vez más la gente se enferma de patología más costosa. Ya el perfil epidemiológico nuestro no es aquel perfil de los años 70, 80, donde abundaban las gripes, donde abundaban esas cosas, ya no, ya son. Nosotros tenemos un tema duro, Randy, en el sistema de salud, que son los accidentes de tránsito, porque son costosos. El 2% del PIB. Así, 4% del PIB tenía hace algunos años, directa e indirectamente, afectaban a
el sistema de salud. Pero eso es peor que el cáncer. Así es, en sentido general, sí. Porque todo lo que le pasa es que los accidentes de tránsito son costosos, porque muchas veces llevan consigo equipo, material de autosíntesis, los internamientos son largos. A veces una persona te puede durar un 15 días en una UCI. Ten cuidado. Y te puede durar un mes ingresado en un hospital, en Galileo Contreras, en el hospital Juan Bosch, en el hospital Neyaria. Y lo peor de todo, Chanel, es que muchos de los que quedan vivos quedan con discapacidad. Con una discapacidad que en su edad productiva, lamentablemente, dejan de producir. Ese 4% que yo te decía anteriormente, ese estudio, que te lo voy a hacer llegar, ese estudio abordaba eso también. Los años medidos por discapacidad, la gente que quedaba en edad laboral y que no podía continuar trabajando por un tema de discapacidad. Un último tema que quiero tratar con usted, Chanel, es, vi que escribía hace unos días que lo importante en esta época no es debatir, lo parafraseo, no es debatir, sino tener la razón. Sí, claro, no importa si para la se gente es muy importante fake news para eso. Sí, tener razón para nosotros los seres humanos a veces es muy importante. Y a propósito de eso, traigo un tema que salió esta semana, que Ángel Martínez vino a decir otras cosas más de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. ¿Qué opinión le merece ese caso específico y la comunicación? En sentido general, yo creo, mira, Randy, que nosotros, la sociedad dominicana, tiene que tener, yo no sé, porque nosotros, el tema de los likes, de los views, ha cambiado todo el tema de comunicacional. ¿Cómo se va a estar debatiendo en medio de comunicación la vida privada de una persona que no le interesa a nadie? Sea ministra, no sea ministro, sea lo que sea. O sea, eso no tiene que ver. Si son personas adultas, si son consensuadas, eso no tiene que ver. O sea, eso no es tema de discusión ni de importarle a nadie. O sea, si una persona así hace una denuncia, o cualquiera que haga una denuncia, simplemente ya la prensa no debe divulgar. Yo creo que eso es lo peor. No solamente la denuncia de alguien que ha pedido perdón como 10 veces, ha tenido que pedir perdón, sino que se difunda ese tipo de cosas. Porque yo creo que también estamos detrás de ese morbo, de esa noticia. Mira, tú puedes usar una noticia. Lo primero es que nosotros tenemos la peculiaridad que leemos el titular. Nosotros no profundizamos, los lectores no profundizan en el fondo de la noticia. Y segundo, nosotros tenemos una pasión por lo negativo, un morbo por lo negativo. Entonces, yo creo que esas son cosas que no nos hacen mejores ni como seres humanos ni como sociedad. Pero que también desde los medios de comunicación se puede mejorar muchísimo. Porque las noticias falsas se propagan. Las noticias falsas y después tú más rápido. Y después tú aclarar esa falsedad. Después tú aclarar esa falsedad. Eso es dificilísimo. O sea, es difícil, tú sabes. Eso es así. Vamos a otra pausa comercial. En breve continuamos.